en esta nueva materia que con tu favor hoy estamos iniciando. Bendice la vida de cada uno de los estudiantes, su casa, su familia, y que este tiempo sea un tiempo especial para avanzar en tu palabra y en tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Pueden colocar como título escatología. Coloquen como título escatología, que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora. A ver, es muy fácil escribirla. Escatología. ¿Se ve? ¿Sí se lee bien? En Zoom se lee mejor que en la clase, ¿no? Que en vivo. Ok. Escatología. No, lo importante es que ellos ven esa acá. Bueno, definamos primero qué es escatología. ¿Listo? Escriban. La escatología tiene dos términos o dos raíces. Es chatos, como se escribe, es chatos, y obviamente logos. Estas dos palabras que ustedes están viendo ahí significan cosas de los últimos tiempos o cosas postreras. Cosas de los últimos tiempos o cosas postreras. Eso quiere decir que la escatología se encarga de estudiar los acontecimientos bíblicos de los últimos tiempos o los acontecimientos bíblicos postreros. ¿Por qué debemos estudiar escatología? Anótelo. Porque están cumpliéndose acontecimientos muy profundos, muy radicales. Y si usted no sabe entender lo que está pasando en el mundo escatológico, usted no se va a saber mover, ni va a saber entender muchas de las cosas que están ocurriendo. Primera de Crónicas 12:32 es uno de los versos que más uso, que más predico. Cuando dice que de los hijos de Isaacar habían 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel tenía o debía que hacer. Entonces los hijos de Isaacar entendían el plan profético de Dios para ese momento y sabían cómo tenían que actuar según lo que estaba ocurriendo. Coloquen como título Problemas de interpretación escatológico. La escatología es un terreno muy espinoso y muy delicado. No todo el mundo puede meterse a navegar en aguas profundas, y no todo el mundo puede decir que puede coger un libro de escatología y se lo va a devorar de la noche a la mañana. No. Estas son las dificultades más comunes en los temas de profecías del futuro, de entender las visiones, los símbolos que hay en las escrituras. En primer lugar, la dificultad en interpretación. La dificultad en interpretación. Y una de las grandes dificultades es que la escatología en la Biblia está llena de figuras. Llena de figuras. Explico. Cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, Juan vio aviones. ¿Y cómo usted le hace entender a alguien que un avión, que está viendo un avión, cuando esta persona solamente había visto caballos y carros de caballos arrados, de herrajes alados por caballos? Pues eso es una locura. Al punto que Juan en el Apocalipsis dice que él ve una gran ave, un gran pájaro que desciende del cielo y toma israelitas y se los lleva. Lo que Juan estaba viendo en Apocalipsis era un avión, pero él lo describió como una gran ave. Así que siempre va a haber una dificultad de interpretación, y por eso toda interpretación escatológica debe hacerse bajo la dirección de un estudio serio, maduro,
dirigido por personas que hayan estudiado, que hayan trajineado todas esas cosas que están ahí. Segunda dificultad para interpretar la escatología, y es la dificultad cronológica. Se lo voy a explicar. Hay muchos eventos en la escatología que se derivan de tiempos, de eventos, que si la persona no sabe manejar bien la cronología de los eventos, o sea, el tiempo y el desarrollo, puede terminar haciendo una mazamorra con mango de manera increíble en los que está queriendo estudiar o en lo que está queriendo hacer. El que no conoce la cronología de los eventos proféticos fácilmente termina haciendo una interpretación incorrecta de lo que está ocurriendo. Entonces, ojo a lo siguiente. Si usted conoce y logra entender los eventos escatológicos, entendiendo los tiempos, usted va a lograr tener una sana interpretación y tener un panorama claro de lo que son las profecías. Por ejemplo, mucha de la escatología tiene interpretaciones que son simbólicas o poéticas. Aún así, los profetas, sobre todo Daniel y Juan en Apocalipsis, que son los que más plasman lo que vamos a estudiar, trataron de interpretarlo como su raciocinio, como su mente, como su conocimiento en el instante les permitía. Yo quiero ser claro en lo que voy a enseñar en estos momentos. Existen varias escuelas de interpretación escatológica. Entonces, si quiere anotar, esto es algo que le anexo ahí. Está la escuela que cree en el milenio, literal, de 1000 años. Está la escuela que no cree en el milenio. Está la escuela que cree en el rapto. Está la escuela que no cree en el rapto. Bueno, nosotros y la clase que nosotros vamos a tomar es la que pertenece a la escuela más ajustada a toda la iglesia cristiana. Nosotros vamos a caminar en la interpretación que yo diría el 90% de la iglesia cristiana cree, acepta y ha estudiado por muchos años. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se va a encontrar fácilmente con un montón de conceptos. Yo recuerdo una vez que estaba en Miami en un CAP, y uno de los asistentes de un conferencista que estuvo en CAP, en el hotel donde yo estaba hospedado, comiendo algo en el restaurante, me dice: el rapto no existe, el rapto no va a pasar. Y yo quedé como, este tipo, ¿qué le pasa? O sea, este es el asistente de un profeta muy reconocido. Y años atrás descubrimos que este profeta que predicaba en el Rey Jesús creía en esa escuela que dice que el rapto no va a ocurrir. Ok, son escuelas de interpretación. Ahora, usted las puede estudiar todas, pero uno tiene que tomar una decisión respecto a la interpretación que uno está haciendo de las Escrituras. Hay dos libros básicos que yo voy a estar tomando en este estudio con ustedes. Es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Estos dos libros, específicamente Daniel y Apocalipsis, nos van a dar el panorama, digámoslo así, general de lo que es la escatología bíblica, de lo que es la escatología, por lo menos la que nosotros creemos y la que nosotros seguimos. Toma mucha importancia este estudio, mis hijos, por lo que estamos viviendo y por lo que está ocurriendo justo en estos momentos en el mundo. Lo que pasa es que
vuelvo al punto. Uno no se puede sentar a dictar una cátedra escatológica a profundidad con todo mundo, porque no todo mundo entiende la dirección profética, ni entiende muchas veces lo que Dios está hablando. Así que quiero que usted se centre mucho o todo prácticamente de lo que vamos a estudiar acá se va a basar en el libro de Daniel y se va a basar en el libro de Apocalipsis. De entrada, les voy a poner una tarea para nuestra clase de hoy en 8 días, con el favor del Señor. Se deben leer todo el libro de Daniel y se deben leer todo el libro de Apocalipsis. Con calma, sin carreras, sin afanes. Siéntese un día, usted lee el libro de Daniel tranquilamente, en 1 hora, 2 horas bien leídas. Léaselo una vez, ojalá 2, ojalá 3. Pero necesito que ustedes tengan el panorama completo, tanto de Daniel como de Apocalipsis. Coloque como título el trasfondo histórico del libro de Samuel. El trasfondo histórico del libro de Daniel. Lo primero que le quiero decir es que este es uno de los libros más atacados escatológicamente y es uno de los libros más atacados a nivel religioso y aún por las escuelas de interpretación. Es interesante porque Daniel va a dar un panorama muy claro de lo que va a ser los acontecimientos proféticos. Ahora, usted debe tener en cuenta algo muy importante. Anote este año, 920 antes de Cristo, y escriba. En el año 920, Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. 10 tribus formaban el reino del norte y 2 tribus formaban el reino del sur. Tenga en cuenta ese dato, téngalo por ahí anotado. Otro dato importante. Tenga muy en cuenta un imperio que se va a llamar, anótelo, el imperio asirio. Entre el año 1100 y el año 800 antes de Cristo, este reino arrasó, conquistó e hizo de Asiria un imperio mundial. Ese imperio asirio en el año 722 es el que termina haciendo el sitio y toma el reino de Israel en aquella época, ¿verdad? El rey era Sennacherib, si lo quiere anotar, Sennacherib, lindo nombre para un niño, para un hijo varón. Tato, si Tato está por ahí, anótelo. Sennacherib Moreno. Tato Sennacherib Moreno, ¿sí o no? O Paolo Sennacherib, lindo nombre, ok. Bueno, si Cristo no viene antes, porque así como están las cosas, Cristo viene en cualquier momento y usted definitivamente murió virgen. Volviendo a la palabra de Dios y a nuestra clase. Es que le hemos insistido toda la vida que se case y no le dio la gana y ahí está, vea. Rumbo a los 144,000 sellados. La razón, ojo a este punto que quiero que anote. La razón por la que Asiria se hizo tan fuerte fue porque Dios lo tomó como un instrumento de juicio para juzgar las naciones de la tierra. Esto puede sonar loco, pero Dios usó al imperio asirio para poner orden. Anote para que más tarde pueda leer Isaías 10, 5 al 7, donde Dios habla de cómo Dios iba a usar para desatar su ira sobre naciones usando al imperio asírico. Otro imperio que necesito que coloquen ahí es el imperio babilónico. Escríbanlo.
el imperio babilónico. Este imperio se hace potencia por allá hacia el 612 antes de Cristo. Era una potencia mundial en el Medio Oriente. Y en el 609, voy a darle fechas, aquí vamos a manejar muchas fechas, así que necesito que estén muy pilas con las fechas porque en el examen final necesito la fecha, el mes, la hora, todo. O sea, y necesito que me describan el clima que estaba ocurriendo ese día en Asiria y en Babilonia. 609, anote ese año. En el 609 es cuando el imperio babilónico lo está dirigiendo Nabucodonosor. Tengan en cuenta esas fechas. Bueno, a ver, el imperio asírico, el imperio babilónico. Otra cosa que necesito que tengan en cuenta es yo le voy a dar los hechos históricos generales para que cuando nos metamos con los acontecimientos de escatología, usted no diga quiénes son los asirios, quién es Nabucodonosor. No. Anote este evento que es muy importante. Anote la caída de Jerusalén. Anote la caída de Jerusalén. Jeremías fue el profeta que profetizó la caída de Jerusalén bajo el poder del imperio babilónico que lo dirigía Nabucodonosor. O sea, mientras los babilónicos atacaban uno de los reinos, Asiria atacaba el otro reino. O sea, vinieron ataques paralelos contra ellos. Y es en esa época, en la caída de Jerusalén, cuando el profeta Jeremías, anoten Jeremías 2:8, está presente y está profetizando en esos días. Por ejemplo, acuérdese que el profeta Daniel es llevado cautivo a Babilonia cuando Jerusalén cae por el poder de los babilónicos. Entonces, Daniel terminó siendo llevado en el exilio a Babilonia. Y es en este exilio donde Daniel va a tener la visión profética de los últimos tiempos. ¿Qué otro dato le doy? Le estoy dando datos que son muy importantes. Mi secretaria, bueno, no la mía, la de la iglesia. Digamos que también es la mía porque la china me hace un montón de vueltas a mí también. Ella les envió una tabla de resumen de eventos y cronología. Quiero que la miren. Una tabla que resume eventos cronológicos. Entonces, año, persona y evento. Quiero que miren esa tabla. 1100 a los años 800, Asiria se convierte en potencia mundial. 922, Roboán, el hijo de Salomón, le divide el reino. 722, Salmanaser, otro lindo nombre para el otro niño de Tato. Tato Salmanaser, lindo. El rey de Asiria toma el reino del norte. 701, ahí aparecen las diferentes fechas, quién gobernaba. 608, Joaquín, el profeta Joaquín es el rey, el profeta Jeremías está profetizando. 605, Nabucodonosor y otro rey fuerte que se llamó Necao. Bueno, lindo ese nombre para el niño de Tato, el 605, vea, Nabopolassar, hermoso. El padre de Nabucodonosor muere y Nabucodonosor se convierte en rey. 605, Daniel es llevado a Babilonia por Nabucodonosor en el tercer año del reinado de Joaquín. Y la última fecha que se da es la del 587, cuando Sedequías es el rey y Nabucodonosor vuelve a sitiar a Jerusalén, la destruye, derruba los muros y destruye la casa de Jehová. ¿Ok?
En el año 11 de Sedequías es cuando finalmente Jeremías termina libre. Ok, hasta ahora estamos tomando datos. Hasta ahora estamos tomando datos, no nos estamos metiendo todavía con el tema profético para que no se asuste. Pero quiero que agarre lo siguiente, por favor. Usted debe entender proféticamente, déjame tratar de pararme un poquitico por acá, espero no salirme mucho de foco. A ver si Natalie, pendiente aquí de la cámara, que no me va a salir mucho del foco porque estamos grabando la clase. Toda la profecía bíblica de Daniel tiene que ver con algo que yo llamo los imperios mundiales. Y necesito que ustedes manejen bien ese término de los imperios mundiales. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel, las profecías de Daniel, confirma los reinos que existieron en esa época, pero detallan 4 imperios mundiales, pongan mucho cuidado, 4 imperios mundiales que aún tienen que ver con la profecía de estos últimos tiempos. Anote este dato que es muy importante. El capítulo 12 al capítulo 7 del libro de Daniel fue escrito en arameo y no en hebreo. Es muy importante. Capítulo 2 al capítulo 7 de Daniel están en arameo. Acuérdense que el arameo fue el idioma o la lengua original de Jesús. Daniel 2 al 7 justo traza la historia de los imperios mundiales y es a partir del capítulo 8 en adelante donde empieza a moverse todos estos elementos proféticos. Nos vamos a empezar a ubicar cómo empieza a nacer esa escatología. Ok, todo arrancó con un sueño que Tato Nabucodonosor Moreno tuvo. Nabucodonosor va a tener un sueño. Y aquí présteme mucha atención a esto. Daniel estaba en Babilonia. Nabucodonosor es el rey. Y lo increíble es que Nabucodonosor tiene un sueño profético de parte de Dios. Nosotros siempre hemos creído que lo profético solamente Dios se lo da a los profetas. No. El sueño profético Dios se lo desata a Nabucodonosor. Ahora, la interpretación del sueño es la que va a tomar Daniel. Daniel 2, verso 31 al 35, dice que Nabucodonosor vio una gran imagen de un aspecto terrible. Y dice que esa imagen tenía, empiece a notar, cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y piernas de hierro, y sus pies en parte eran hierro y en parte eran barro cocido. Dice que mientras estaba mirando, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras de verano. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, aquí empezamos a meternos, coloque como título, el imperio babilónico. Vamos a analizar de manera tranquila y detallada. Yo no quiero correr con esta materia. Bueno, yo siempre digo lo mismo y la termino en 3 clases. Pero me interesa que usted tenga un panorama. Ahora, si usted cree que por tomar esta clase usted va a entender toda la escatología, mijo, siga soñando. No. La escatología es un mundo.
Pero yo lo que le quiero dar es como el panorama general, básico, para que usted lo entienda. Entonces, cuando Daniel da la interpretación del sueño, el primer reino que identifica, escríbalo, es el imperio babilónico. Le dice Daniel a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces vamos a empezar, bueno, es que yo para dibujar sí soy muy malo, pero bueno, digamos que cabeza, señor, ¿no está viendo nada en el tablero? ¿Cómo así? No, ¿ya? Ah, sí, ya María Quitián tuvo la revelación, vea, ella es una mujer escatológica. Bueno, listo. Bueno, es lo más claro que yo puedo dibujar, pero bueno, digamos que, imagínese a Tato. Esta imagen es la especie como de la bestia o lo que en su momento vio Nabucodonosor. Entonces le dice Daniel 2:8, tú eres aquella cabeza de oro. O sea, aquí está el imperio babilónico. ¿Ok? Entonces, conquistó todo el Medio Oriente. Nabucodonosor estaba en la cima de su poder, de su imperio. 4 partes se identifican en la visión. Está la número 1, que es ¿quién? Ok, ahora tomen nota de lo siguiente. Estamos aprendiendo. Daniel va a la segunda parte y dice que sus pechos y sus brazos eran de plata. Anótelo. La segunda parte de la imagen, este pedazo, es el imperio medo-persa. ¿Ok? Pecho y brazos es el imperio medo-persa. Se lo voy a escribir para que lo anoten. En este imperio medo-persa, escríbanlo, se destaca un hombre llamado Ciro. Ese es el mismo Ciro que le ayuda a Israel, a Jerusalén, a reconstruir el templo en el año 537 antes de Cristo. El rey de Medo-Persia. Ok. Volvamos a la imagen. El vientre y las piernas es el tercer imperio. Escríbanlo. Vientre y piernas, y es lo que se conoce como el imperio griego. Muslos de bronce. Los griegos fueron dirigidos por un hombre que ustedes lo habrán escuchado, que se llamaba Alejandro Magno. Fue el griego el idioma que terminó reemplazando la cultura hebrea y el idioma arameo. Prácticamente casi lo borra, porque ellos establecían tanto su poder político como también establecían su poder de gobierno. Y la última parte de la imagen
o sea, esta parte de aquí de abajo, sería el cuarto imperio, que viene a ser el Imperio Romano. Esta última de abajo, Imperio Babilónico, Medo-Persa, Griego, Imperio Romano. Escriban las características, se las doy acá. En Daniel 2:33 dice que eran piernas de hierro, pero que en parte era hierro y en parte era barro cocido. Ahí hay dos características, escríbanlas. Fuerte como el hierro, pero débil como el barro. Hay una parte fuerte y una parte débil, que es bueno que ustedes la entiendan. Ahora quiero que anoten este verso que es muy, muy importante. Daniel 2:34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. La desmenuzó. Escríbalo esto. La piedra que aparece y desmenuza la imagen, escríbalo, proféticamente es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Porque dice que no fue con mano, sino que fue como de manera divina. Entonces, hasta aquí, lo que le estoy explicando, hasta aquí, es el sueño que tuvo ¿quién? Nabucodonosor, y que lo interpreta Daniel. ¿Qué es? Ya usted tiene claro los 4 imperios, ¿ok? Yo le estoy dando el ABC de esto. Imperio babilónico, medo-persa, griego, imperio romano. Alguien dirá, pero apóstol, ¿y de qué carajo me sirve a mí ese muñeco? Es que usted tiene que entender cómo proféticamente y escatológicamente esos imperios tienen que ver con un espíritu que se está moviendo, que se ha movido y con el que se terminará el mover escatológico en esta tierra. Ahora, hasta ahí está claro el sueño de Nabucodonosor y la interpretación que Daniel le dio. Pero aquí viene lo que yo diría lo más peludo de esa revelación, y coloquen como título el sueño de Daniel. Acuérdese que si se corta la conferencia a los 40 minutos, con el mismo código reiniciamos, ¿ok? Con el mismo código que les enviamos. Entonces coloquen como título el sueño de Daniel. Esta profecía que va a venir a continuación, el sueño de Nabucodonosor fue en el capítulo 2, mientras que en el capítulo 7, Daniel tiene un sueño de los mismos acontecimientos de los reinos mundiales y la pelea entre ellos. Daniel 7, 2 al 3. Escúchenlo, miraba yo en la visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Aquí hay una palabra que necesito que usted escriba, la palabra viento. La palabra viento. 4 vientos. La palabra viento es la palabra hebrea. Se la voy a escribir aquí en el tablero para que la pueda ver. Ruá. Ruá, con H al final. Esta palabra ruá, escríbala, significa espíritu. R-U-H-A-H. R-U-A-H. Ruach. Esa ruach significa espíritu. Entonces dicen que 4 vientos, o sea, 4 espíritus estaban combatiendo dentro de una guerra espiritual. Póngale cuidado y ojo a lo que le voy a explicar acá.
Daniel, Nabucodonosor vio una figura de 4 divisiones. Ahora, Daniel está viendo una batalla entre 4 bestias. Escríbanlo. Las 4 bestias son 4 imperios romanos. 4 imperios, perdón. Las 4 bestias son 4 imperios. Pero él va a tener una revelación. Él va a tener una revelación donde va a ver las bestias con figuras. La número 1, león. Número 2, león que tenía como alas de águila, ¿verdad? La segunda bestia, un oso, león, oso. La tercera bestia, un leopardo. La tercera bestia, un leopardo. Y la cuarta bestia dice que era espantosa, terrible, fuerte, con dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, pisaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. ¿Ok? Entonces, venga, a ver, volvamos a la interpretación. Ok, volvemos a la clase porque se cortó. Iniciar. ¿Cierto, amor? Sí, claro, 40 minutos. Iniciar. A ver. Mostrar. Iniciar. Play. Participante. Dile a Pilar que yo estoy en clase, que me está escribiendo por ahí. Gracias. ¿Ya volvieron todos? Silenciemos por acá, silenciar a todos. A ver si. Ahora, escúcheme bien. ¿Tomaron nota? ¿La primera bestia qué es? ¿No escucharon las bestias? Ok, escríbalo. Daniel tiene una visión. La primera bestia, escríbanlo. León, forma de león. La segunda, oso. La tercera, leopardo. Y les voy a leer la descripción de la cuarta, que es fuertísima. Una vez más, león, oso, leopardo. Y dice que vio, dice el verso 7, que vio una cuarta bestia espantosa, terrible, fuerte, dientes de hierro, que devoraba, desmenuzaba, que pisaba a todas con sus pies, que era muy diferente a las bestias anteriores y que esta última bestia tenía 10 cuernos. ¿Ok? Entonces vamos aquí al tablero. ¿La primera cuál es? León. La segunda oso. La tercera leopardo. Y la última suegra. No, ese es un chiste. Coloqué suegra, pero no es esa. De la última bestia da una descripción muy interesante. Anótela. ¿Tenía cuántos cuernos? 10 cuernos. Bueno. Vamos despacio porque necesito que ustedes me entiendan bien esto. Coloquen como título Interpretación del sueño de Daniel. Aquí viene la interpretación del sueño de Daniel. Las 4 bestias son 4 reyes que se van a levantar en la tierra. Y aquí le tengo que enseñar algo. La escatología tiene cumplimiento. Este detalle es muy importante que lo aprendan. La escatología tiene cumplimiento, tiene un cumplimiento en el instante, pero la escatología tiene cumplimientos progresivos. Quiere decir
que no todo lo que se dice proféticamente en escatología se cumple en el momento. Esta profecía, específicamente la figura de Daniel, el león representa a Nabucodonosor, es como el león es el rey de la selva. Tenía un aspecto de águila porque pues dominaba los aires y Dios le había entregado a Nabucodonosor ese poder. Luego, anótenlo, Babilonia cae bajo el imperio medo-persa, o sea, el oso. Babilonia cayó por el imperio medo-persa que representa el oso. Ahora, este se alza de un lado y se alza del otro. El leopardo con 4 alas representa el imperio griego. Escríbanlo. El leopardo con las 4 alas simboliza el imperio griego. Características: velocidad, rápida, y tiene una capacidad de conquista impresionante para la caza. Y esa velocidad del leopardo es el avance extremo y rápido, porque en 10 años, escriban ese dato, en 10 años Grecia se hizo súper poderoso, muy rápido. Ese leopardo tenía 4 cabezas, porque cuando muere Alejandro Magno, Grecia se divide en 4 partes. Grecia se divide en 4 partes. Y la cuarta bestia es el Imperio Romano. En otras palabras, los 4 animales que Daniel vio son las características de las 4 partes de la imagen que vio Nabucodonosor. Entonces, note usted cómo una parte Dios se la revela a Nabucodonosor y la otra parte Dios se la revela a Daniel. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahora vamos despacito, hasta ahora vamos suave, estamos colocando como las fichas y las piezas. En el capítulo 8 de Daniel, Daniel tiene una visión. Dice en el verso 3 que un carnero que estaba delante del río tenía 2 cuernos, que los 2 cuernos eran altos, pero que un cuerno era más alto que el otro, y el otro más alto creció después. Vio que el carnero hería con los cuernos al norte, al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni nadie escapaba del poder de los cuernos de este carnero. Verso 5. Él dice que vio un macho cabrío que venía del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia, con su fuerza. Verso 7 dice que, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para levantarse de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero. Pónganle cuidado, es una historia agradable. Verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables de los 4 vientos de la tierra. Mire lo que le voy a explicar. En el tiempo en el que Daniel tiene la visión, ya el imperio babilónico había caído. Escuche lo que dice el verso 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los 2 reyes de Media y de Persia. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Verso 22. Y en cuanto al carnero que fue quebrado
y sucedieron 4 en su lugar, significa, el cuerno que fue quebrado, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Le voy a dar la explicación muy sencilla. El carnero es el imperio medo-persa. ¿Ok? Estamos claros en eso. El macho cabrío es el imperio griego. El cuerno aquel que dicen que era notable es Alejandro Magno. Ese cuerno se levantó y destruyó al imperio medo-persa. Acuérdese que Alejandro Magno representa el imperio griego. El versículo 8 describe a Alejandro Magno que de repente cae y es destruido, pero luego dice que 4 cuernos se levantan, escríbalo. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., 323, y cuando muere, sus hermanos e hijos son asesinados y el reino se divide entre 4 generales. Les voy a pedir por favor que tomen el segundo cuadro que les envió mi secretaria, que es una tabla de simbología profética del libro de Daniel. Tabla de simbología profética del libro de Daniel. ¿Ya la tienen? Aparecen los imperios, aparece el capítulo donde se describe las características. ¿Lo tienen o no lo tienen? Bueno, entonces escriban esto que es muy importante. La profecía de Daniel muestra los reinos mundiales desde Daniel hasta la manifestación del reino de Dios. Imperio babilónico, medo-persa, griego y romano. Se dice que el más sobresaliente de los imperios es Roma. Y el libro de Daniel da detalles de personajes como Alejandro Magno y como los generales que tomaron el lugar cuando ese cuerno fue quebrado. Después de estos tiempos es cuando el reino de Dios se establece y destruye todos los imperios terrenales. Es decir, que Daniel está viendo la aparición de 4 imperios, la destrucción final, entre ellos mismos se destruyeron, pero al final acuérdese que la imagen que vio Nabucodonosor es destruida de manera sobrenatural, o sea que ahí es donde interviene directamente la aparición del reino de Dios. Ahora, quiero que anote esto. Anote esto que es importante. ¿Dónde nosotros nos encontramos ubicados hoy? ¿Sí me entiende? Porque alguien dice, bueno, apóstol, pero ¿y a mí qué me importa el imperio griego? ¿Qué me importa los romanos? No. Escúcheme. Le dije comenzando la clase que estos 4 imperios representan 4 espíritus que aún ejercen influencia sobre la mentalidad de este mundo. Le doy una introducción chiquitica. Por ejemplo, el racionalismo, la filosofía del racionalismo, pertenece a los griegos. Y toda la idolatría del mundo y el sistema religioso pagano actual es romano, el Vaticano. O sea, déjeme decirle algo, y se lo digo de todo corazón, y esta es mi interpretación profética de lo que está pasando. Italia está siendo azotada por el coronavirus por el índice de idolatría y de paganismo que el Vaticano le transmite al mundo desde Italia. Por eso Italia llevó del bulto el primer país más azotado, más golpeado y más arrasado hasta ahora en Europa fue Italia. Bueno, después vino España, después vino, pero la madre del racionalismo, la madre de la idolatría es Italia. Italia
es el centro demoníaco de la idolatría mundial. Por eso el totazo que Dios le está dando con este juicio, con este virus, proféticamente. Porque alguien dice, los griegos ya no existen. No, pero el espíritu racionalista se quedó. Roma ya no existe. O sea, ese imperio romano, lo que hay son un poco de edificaciones viejas que en el viaje que hice a Europa ahora no fui a verlas. Pero ese famoso circo romano, esas cosas que existen, entonces, alguien dice ya no existe. No, pero el espíritu de idolatría, el espíritu de paganismo, que lo vamos a mirar más adelante, existe y todavía se mueve. Ahora, anoten esto y escuchen lo que les voy a narrar a partir de ahora. En el capítulo 9, empiezan las profecías que empiezan a darnos como una ubicación a nosotros sobre la escatología de los últimos tiempos. En otras palabras, lo que profetizó Jeremías acerca del final de la cautividad de Israel, Daniel empieza a escribirlo de una manera muy metódica. Escúcheme cómo empieza la narración. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces empiecen a anotar esto. Anote la palabra desolación y anote la palabra 70 años. Daniel, como no lo entendió, dice el verso 3, volví mi rostro al Señor buscándolo en oración, en ruego y en ayuno. Daniel no se fue al horóscopo, Daniel no se fue al indio amazónico, él dice la Biblia que se fue y se volteó a buscar la presencia de Dios. Escríbalo. Jeremías había profetizado que la cautividad del pueblo de los judíos terminaría en un espacio de 70 años. Jeremías 29:10. Porque el Señor dice que cuando se cumplan los 70 años visitaré y despertaré sobre mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Escriba esto, por favor, que es importante. Cuando Daniel fue a Babilonia en la primera cautividad que ocurrió con Nabucodonosor en el año 605 a.C., anótenlo. El primer año de Darío es el año 538 a.C., lo que resulta en un espacio de 67 años. ¿Ok? Pero acuérdese que la profecía está hablando, siléncienme los micrófonos por allá que estoy escuchando ecos y ruidos, acuérdese que se está hablando de una profecía de las 70 semanas. No me están colaborando, venga a ver. Revisemos quiénes están hablando por ahí como loros. Volvamos a silenciar a todos. Vuelvo al tema. Se está hablando de una profecía de 70 semanas. Daniel empieza a buscar a Dios, versículo 24, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice el Señor, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, quiero que empiece a notar lo siguiente que es importante. La palabra semana hebrea es la palabra chabúa. Chabúa. Pero le coloco acá para que lo puedan ver. Esta es la palabra semana en hebreo, chabúa, que significa semana o periodo de 7 años. Semana o también traduce periodo de 7 años. Escríbela, chabúa, con B larga. ¿Ok? Chabúa. Volvemos. Entonces, este capítulo se enfoca, Daniel 9, en el cumplimiento de las profecías del pueblo de Israel
y se determina que serán 70 semanas para que en esas 70 semanas sucedan 6 cosas. Ahora yo quiero que usted anote las 6 cosas que deben suceder en esas 70 semanas. Número 1, debe terminar la prevaricación. Pastor, apóstol, ¿qué es la prevaricación? Debe terminar la rebelión, el pecado y la transgresión. Debe terminar la rebelión, el pecado y la transgresión. Número 2, se debe poner fin al pecado. Se pone fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. Significa perdón y reconciliación final. 4, justicia perdurable, o sea, la justicia eterna. 5, sellar la visión y la profecía. O sea que se tiene que cumplir toda profecía vigente en la historia humana. Y 6, ungir al santo de los santos. En otras palabras, ungir a Jesucristo como el Mesías, como el Rey, finalmente. Todas estas cosas, escríbanlo, tienen que ver con la aparición de Jesús y el establecimiento del reino de Dios. Y ojo a lo que le voy a explicar acá. Tomen fiel nota de esto. Son 6 cosas que se tienen que cumplir. Escriba. Las 3 primeras ocurrieron en la venida de Cristo, en la primera. Las 3 primeras. Las 3 últimas ocurrirán en su segunda venida. Por lo tanto, aquí ya entra Jesús, entra en el panorama del cumplimiento profético directamente. O sea que aquí ya nos tenemos que empezar a rozar de lo que será la segunda venida de Cristo, o lo que la iglesia llama el rapto, que ahora marcaremos una diferencia. Porque acuérdese que usted tiene que marcar, vamos a hacerlo de una vez, ¿para qué? Porque quiero que tengan claridad completa sobre esto. Présteme mucho cuidado a lo que le voy a explicar acá. Hay 2 términos escatológicos que usted tiene que diferenciar. O sea, la magnesia es una cosa y la gimnasia es otra. Rapto es una cosa y segunda venida de Cristo es otra. La segunda venida de Cristo habla de cuando Cristo pisará la tierra. En el rapto, Jesús nunca toca la tierra. Él está en el aire, suena la trompeta y los que estamos lavados con la sangre de Cristo, en comunión con Dios, somos arrebatados en el rapto. Pero el rapto no es la segunda venida de Cristo a la tierra, porque en el rapto Jesús no viene a la tierra. Jesús toma a la iglesia, la espera en el aire, la iglesia sube a Cristo y Cristo la lleva delante al Padre. Luego le voy a explicar qué pasa allá arriba, cuántos años proféticamente tendremos que estar allá arriba, para luego retornar a la tierra. 7 años vamos después del rapto, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la cena con el Señor. A los 7 años la iglesia regresa a la tierra con Cristo para establecer el reino del milenio, y son 1000 años de gobierno de Jesús sobre la tierra. Pero bueno, agárrela con calma, que por ahora necesito que se me ubique. Me queda tiempo todavía para el siguiente título. Escriba: las 70 semanas fijan la historia de la humanidad. Las 70 semanas fijan la historia de la humanidad. Lo primero que tenemos que definir es cuánto tiempo abarcan las 70 semanas. Entonces anote esto.
Si se interpretan las semanas como semanas de días, entonces tenemos que los eventos van a ocurrir en 490 días. O sea, en menos de 2 años. 490. Pero al comparar las fechas, si contamos las semanas como días con los eventos históricos de ese periodo de tiempo, vemos que la profecía nunca se va a cumplir en ese tiempo. Pero cuando tomamos, anótelo, si tomamos la otra definición de periodo de 7, acuérdese que significa una semana o significa periodo de 7. Así como usamos docena para medir 12 de algo, podemos entonces entender que los cálculos usando semanas de años. En otras palabras, escríbanlo. Cada semana es un periodo de 7 años. Por ejemplo, Jacob le sirvió a su suegro 7 años por Raquel. 7 años por la otra. En el verso 27 de Génesis 29 dice, cumple la semana de esta. Pónganle cuidado. El suegro le está diciendo que tiene que trabajar la semana por ella. ¿Pero cuánto era la semana? 7 años. E hizo Jacob y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su mujer, su hija por mujer. En Génesis 29 se usa la semana como un periodo de 7 años. Es muy, muy importante. Anote esto que le voy a enseñar. Este periodo de 70 semanas se puede dividir en varios periodos. Escríbalo. El primer periodo es un periodo de 7 semanas que equivale a 49 años. Escriban las cifras y después las explicamos. El segundo es uno de 72 semanas que equivalen a 437 años para un total de 69 semanas, escríbalo, o 483 años. Haciendo estos cálculos, podremos conocer exactamente cuándo en la historia aparecería Jesús. Es muy, muy, muy directo. Le voy voy a pedir el favor a mi secretaria que mande una imagen. Nata, pídele el favor a Pilar que mande la tercera imagen a los estudiantes. Ese cuadro que les va a llegar, que no pensé que íbamos a llegar. Aquí está mi secretaria. Sí, ya. Ese cuadro que les van a enviar está hablando de 7 semanas equivalentes a 49 años. Luego habla de 62 semanas equivalentes a 434 años. Y arriba, si usted mira, va apareciendo las fechas. Al final, una semana de 7 años. Lo que significa que el Mesías viene en la semana número 69. En la última semana. Quiero que me preste mucha atención. Si ya le llegó la tabla, que la secretaria se la tiene que haber enviado al WhatsApp, y si usted la está mirando, por favor, léanla un momentico. Mírenla. ¿No ha llegado? Es que a mi secretaria le encanta ver a otro nivel, hermano. Pero ya leí la orden. Eso está viendo malo la tal venganza esa de Alía. Estas viejas más noveleras, hermano. Uno aquí rompiendo el lomo, trabajando, predicando, y ellas viendo novelas. Míreme. Bueno, la mía no, la mía está criando chinos, gracias al Señor. Ahí está volteando en la sala. Míreme bien. Para hacer los cálculos tenemos que fijar la fecha en que se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Escríbalo. La orden de restaurar a Jerusalén
fue un decreto que se dio en el año 539 antes de Cristo. Año 539 antes de Cristo. Ellos regresan por este decreto. Luego Darío, el otro rey, da un decreto en el año 519 y 518. ¿De acuerdo? Anote esa fecha. Darío da un decreto en el 519. Luego hay un decreto de Artajerjes en el libro de Esdras en el año 459. Y el decreto de Artajerjes a Nehemías en el año 444. Ahí no hubo más decretos. ¿Ok? Anótelo. Ojo a las siguientes fechas que le voy a dar. Entre el año 444, el edicto que recibe Nehemías. Es que estoy leyendo y no puedo mostrarle el tablero, pero escríbala. Entre el año 444, que fue el edicto de Nehemías, y el año 483, más 483, da el año 33 después de Cristo. Y en el año 33 después de Cristo es cuando Jesús está muriendo por la iglesia. Y ojo a lo que dice Daniel 9:26. Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Anótenlo. Este versículo tiene 3 partes. Después de las después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Jesús murió por nosotros. La ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por el Imperio Romano en el año 70. Escríbalo. Jesús había profetizado esa caída de la destrucción. Ahí los judíos son llevados cautivos y son perseguidos por los pueblos árabes. Esto que acabo de leerles es un periodo de guerras que ocurrieron entre la semana 69, entre la semana 69 y la semana 70. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ojo a lo que le voy a explicar. El anticristo va a hacer un pacto con los hebreos durante los 7 años de la gran tribulación. El pacto es dejarle reconstruir el templo. Pero a los 3 años y medio, según dice este verso de Daniel 9:27, el anticristo va a romper el pacto y va a hacer una abominación desoladora que va a hacer sentarse en el trono de los hebreos. Cuidado con eso. Sentarse en el trono de los hebreos. Entonces lo que quiero que usted me entienda es esto. Y aquí empiezo a soltarle revelación de la escatología. Bíblicamente el anticristo va a venir del Imperio Romano. Bíblicamente el anticristo va a venir del Imperio Romano. ¿Tendrá esto alguna relación con el juicio que está cayendo sobre Italia? ¿Estará Dios poniendo disciplina sobre la zona del origen del anticristo?
sería muy interesante hacer una pequeña revisión tranquila de análisis. Vamos a hacer algo para que usted no se me cargue mucho. Yo sé que toda esta información a mucha gente la pone, como dicen por ahí, cabezones. Los pone como pensativos. Porque son cifras, son fechas, son semanas. Y de pronto alguien dice, ¿con qué se come todo eso? ¿Cómo se mastica todo eso que el apóstol está diciendo? Ok. Yo voy a dejarle la información como se la he dejado esta noche. Le voy a pedir, por favor, que vaya estos días y me lea Daniel y me lea Apocalipsis. No he tocado Apocalipsis, pero quiero decirle esto escatológicamente. Usted no podría entender Apocalipsis si no lee Daniel. O sea, el que quiera entender Apocalipsis de una manera más clara, va a tener que leer Daniel y entender Daniel. Así que los voy a dejar acá. Ya nos quedan algunos minutos para terminar nuestra transmisión. Quiero que tomen sus apuntes, los vuelvan a leer, los vuelvan a revisar, vayan al libro de Daniel, vayan a Apocalipsis, y la próxima clase nos vamos a empezar a ubicar un poquitico más en el tiempo. Coloquen como título las dispensaciones, porque ese es otro punto que usted debe entender en esta clase. ¿Por qué vamos a hablar? Coloque como título las dispensaciones. ¿Y por qué vamos a hablar de las dispensaciones? Porque las dispensaciones son actuaciones de Dios en el tiempo. Y si usted no entiende las dispensaciones, no va a entender el cumplimiento profético. En las dispensaciones usted se va a dar cuenta que Dios actuó de diferentes formas según la dispensación. Desde el huerto del Edén, donde arranca la dispensación de la inocencia, hasta una dispensación llamada la gracia, usted va a entender cómo el Espíritu de Dios se ha venido moviendo a través de todos esos tiempos. Vuelvo y le digo, no pretendo yo como maestro, ni pretenda usted como estudiante, que esta clase le deje todo el panorama. No, yo le voy a dar un panorama general. Pero hay mucho que estudiar en términos de escatología. O sea, te voy a decir esto. Hay maestrías en escatología. Hay doctorados en escatología. Para que usted me entienda que esta materia, una universidad la puede dictar en 3 años, en 2 años y medio. Yo le estoy dando un panorama general de la escatología, como para tratar, la finalidad es como tratar de ubicarlo a usted finalmente en el tiempo y en lo que estamos viviendo y en lo que está a punto de pasar o que puede pasar en cualquier momento, como es el rapto, la venida de Cristo por la iglesia. Nosotros creemos en el rapto. Nosotros creemos en que Cristo va a venir por su iglesia. Si alguno de ustedes no lo cree, lo bendigo, saludos al anticristo y ojalá le quede el tatuaje bien hecho del 666 y ojalá lo pongan bien en la mula para que lo distinga, por no arrepentirse. Pero normalmente la iglesia cristiana cree en el rapto. La marca del anticristo va a llegar. Mire, esta crisis de esta pandemia va a ser una globalización mundial, va a obligar al mundo a globalizarse. Muchos conceptos van a terminar globalizados y la globalización es la plataforma para que el anticristo se monte en ella y le eche mano al mundo en todos los niveles. Tiene que aparecer un genio, ya está. Proféticamente el anticristo hace rato nació. Es más, Hitler fue llamado el anticristo. Algunos decían que Trump era el anticristo, pero yo no creo que el anticristo sea tan idiota. Pero hay un montón de locos hoy en día que pueden ser llamados anticristos. Pero vamos a tratar de distinguir esto, vamos a tratar de colocarlo. Así que
Nada, bienvenidos a la clase. Vamos a tener nuestra clase de esta manera hasta cuando el gobierno lo permita. Si se levanta la pandemia, si se levanta la cuarentena y permiten grupos de 50, pues volvemos a nuestra clase, Dios mediante, allá en la oficina, porque sí admito que es un poquitico difícil hacerlo acá. No está uno con la libertad, no está uno con todo lo que puede. Les amo, les bendigo un montón. Les recuerdo que todos ustedes están tomando esta materia, que los que estén con el favor del Señor, yo espero terminar esta materia cuando ya hayamos salido de esto, espero terminarla ya personalmente y que ustedes puedan seguir adelante. O sea, vamos, acuérdense que todo el instituto va a quedar grabado, estamos grabando esta clase y vamos a bregar para que todo el mundo pueda salir adelante en su estudio. Padre, declaro tu bendición sobre tus hijos, bendigo cada vida, cada corazón, cada familia. Declaramos victoria en el culto de mañana miércoles con el favor del Señor, un culto de celebración, un culto de alabanza, de poder, y declaramos que tú nos vas a traer luz sobre todo lo que está pasando escatológicamente en el mundo. Chao mis hijos, los amo un montón, cuídense. Saludos a la suegra, chao.